Hola chicos, chicas. En el capítulo de hoy de Ecos de un cuerpo con vida os voy a hablar del sistema endocrino, el otro sistema que junto al sistema nervioso coordina el funcionamiento de todo el organismo. El sistema endocrino está formado por el conjunto de las glándulas endocrinas. Recuerda que las glándulas endocrinas fabrican sustancias que se vierten a la sangre y que estas sustancias que fabrican las glándulas endocrinas son las hormonas. La palabra hormona ya ha salido en varias ocasiones durante el curso. Seguro que alguna vez en tu vida has oído hablar de una hormona que se llama insulina, hormona que cuando falta desarrolla una enfermedad que se llama diabetes. Y te sonarán palabras como testosterona, hormona del crecimiento, incluso seguro que han formado parte alguna vez de tu vocabulario. Pero, ¿qué son realmente las hormonas y para qué sirven? Mirad. Si el impulso nervioso es el lenguaje del sistema nervioso, las hormonas son el lenguaje del sistema endocrino. El sistema endocrino, que también se puede llamar sistema hormonal, ayuda al sistema nervioso en la función de coordinación y elaboración de una respuesta ante un estímulo, pero de una forma un tanto diferente. Vamos a comparar rápidamente los dos sistemas. Como ya os he dicho, la información en el sistema nervioso viaja a través del impulso nervioso y neurotransmisores, mientras que en el sistema endocrino esa información viaja gracias a las hormonas. Por otro lado, el impulso nervioso viaja por todo el cuerpo a través de una red de neuronas. Sin embargo, en el sistema endocrino no hay neuronas, sino que las hormonas viajan a través de la sangre, que fluye por todos los vasos sanguíneos que tenemos en el cuerpo y por tanto pueden llegar a todas esas partes del organismo. Otra diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino es que el sistema nervioso elabora una respuesta muy rápida, ya que la transmisión del impulso nervioso es rapidísima. Sin embargo, como las hormonas viajan en la sangre, que es bastante más lenta, el sistema endocrino elabora una respuesta mucho más lenta. Pero por la misma razón, las respuestas del sistema nervioso son poco duraderas, mientras que las respuestas del sistema endocrino son muchísimo más duraderas. Y es que, cada cosa en el cuerpo requiere una respuesta determinada. Por ejemplo, si tocas algo muy caliente es necesario que retires la mano rápidamente para que no se causen daños en la piel. Así que el sistema nervioso somático actúa ipso facto como un acto reflejo. Pero si de lo que se trata es de que el cuerpo crezca, por ejemplo, como ya imaginaréis, esto no se hace de un día para otro, con lo que el sistema endocrino es quien regula este proceso. Eso sí, entre los dos sistemas de coordinación existe una relación muy estrecha. El sistema endocrino es regulado por el sistema nervioso a través del hipotálamo. ¿Te acuerdas de esa parte del sistema nervioso central? El hipotálamo es una parte del encéfalo que se encuentra en la base del encéfalo, justo debajo del tálamo. Si el encéfalo fuera una cebolla, que ya sabéis que está formada por capas, el hipotálamo sería el centro de la cebolla, es decir, es la parte más profunda del encéfalo. Pues bien, el hipotálamo conecta con la glándula principal del sistema endocrino, la hipófisis. Por eso se habla del eje hipotálamo hipofisiario a la hora de hablar del control que ejerce el sistema nervioso sobre el endocrino. La hipófisis solo tiene 1 centímetro de diámetro y, sin embargo, es la directora de orquesta del conjunto de glándulas que componen el sistema endocrino. Pero a su vez, depende del hipotálamo que, instalado en el centro del cerebro, recibe los mensajes del sistema nervioso y coordina su funcionamiento con el del sistema endocrino. La forma en la que estos dos sistemas trabajan juntos es lo que llamamos control neuroendocrino. El sistema nervioso puede enviar señales al sistema endocrino para que libere hormonas y las hormonas pueden a su vez afectar al sistema nervioso. Es como un diálogo constante para mantener el equilibrio de tu cuerpo. Voy a contaros con más detalle cómo ocurre todo esto. Cuando se activa el hipotálamo, libera neurohormonas que actúan sobre la hipófisis. Estas neurohormonas son factores liberadores que inducen
a la activación de la hipófisis. La hipófisis entonces segrega hormonas hipofisiarias llamadas hormonas trópicas. Las hormonas trópicas pueden seguir dos caminos. Uno de ellos es activar a un órgano diana, es decir, un órgano al que cuando le llegan las hormonas hipofisiarias realiza una función concreta. O también puede seguir otro camino, que es llegar hasta otra glándula endocrina para activarla. Si sigue este segundo camino, la glándula endocrina a la que llega libera sus propias hormonas, que serán liberadas a la sangre y viajarán hasta donde sea necesario y ocasionarán una respuesta determinada donde sea que tenga que llevarse a cabo esa respuesta. Cuando una hormona alcanza un nivel determinado, se envía una señal al hipotálamo para que se deje de producir más de esa hormona. Es como si el cuerpo dijera, vale, ya tengo suficiente de esta hormona, no necesito más. De esta forma se evita que haya demasiada o muy poca cantidad de una hormona en el cuerpo. Este mecanismo se llama retroalimentación negativa o, si queréis, feedback negativo. La retroalimentación negativa es como un termostato. Imagina que tienes un termostato en tu casa para mantener la temperatura agradable. Si la temperatura sube demasiado, el termostato apaga la calefacción. Si la temperatura baja demasiado, el termostato enciende la calefacción. Lo mejor para entender esto del control neuroendocrino es verlo con un ejemplo. Así que os lo voy a contar con respecto a cómo se controla los niveles de glucosa en sangre. Ya sabéis que la glucosa es el combustible principal de nuestras mitocondrias. En primer lugar, nombro a los protagonistas de la historia: la concentración de glucosa, los receptores internos, el hipotálamo y sus neurohormonas, la hipófisis y sus hormonas trópicas y el páncreas, que es la glándula endocrina diana en este caso. Ahora vayamos con lo que ocurre en esta historia. Imagina que ha pasado un tiempo desde tu última comida y tus niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar un poco. Tu cuerpo es muy inteligente. Tiene unos detectores especiales que son los receptores de glucosa que están en diferentes partes del cuerpo, incluyendo algunos en los vasos sanguíneos. Estos receptores notan esa pequeña bajada de glucosa. Los receptores de glucosa envían una señal, como un mensaje, a través de los nervios hasta el cerebro. Es como si dijeran, oye cerebro, la glucosa está bajando un poco. La información llega a una parte del cerebro que es el hipotálamo. El hipotálamo es como el centro de control de muchas funciones del cuerpo, incluyendo el hambre y la sed. El hipotálamo entonces envía una señal a otra glándula que está justo debajo, la hipófisis. La hipófisis es como una pequeña fábrica de hormonas. La hipófisis, al recibir la señal del hipotálamo, libera hormonas que estimulan al páncreas. Es como si le dijeran al páncreas, oye páncreas, necesitamos un poco más de insulina. El páncreas, al recibir la señal de la hipófisis, libera insulina. La insulina es como una llave que abre las puertas de las células para que la glucosa pueda entrar y ser utilizada como energía, o sea, para que llegue a las mitocondrias y allí se haga la respiración celular, ya sabéis. La insulina ayuda a que la glucosa que hay en la sangre entre en las células. Así, los niveles de glucosa en la sangre vuelven a bajar y se normalizan. Vuelven a subir y se normalizan. Cuando los niveles de glucosa en sangre vuelven a ser normales, se envía una señal para que se deje de producir tanta insulina. Es como si el cuerpo dijera, vale tío, ya tenemos suficiente insulina, no necesitamos más. De esta forma se evita que los niveles de glucosa en sangre suban demasiado. Y así se cierra el ciclo. El cuerpo ha detectado una bajada de glucosa, ha actuado para solucionarlo y ha vuelto a la normalidad. Todo gracias al control neuroendocrino y a la retroalimentación negativa. ¿Serías capaz de dibujar un esquema en el que quede reflejado todo este proceso? Es muy buena tarea para comprobar que has entendido el proceso, así que te recomiendo que lo hagas. Bueno, ya que he dejado claro cómo funciona el control neuroendocrino y la retroalimentación, lo que nos queda por contar en este capítulo es qué glándulas endocrinas existen
y qué hormonas producen cada una de ellas y para qué sirven. Así que vamos a ello. También os recomiendo que hagáis una tabla con el nombre de cada glándula, dónde está situada en el cuerpo, las hormonas que producen y sus funciones. Empecemos. Aunque es parte del sistema nervioso, el hipotálamo es crucial para el sistema endocrino. Ya he hablado antes de él, pero no está mal hacer un repaso, así que imagínalo como el director de la orquesta hormonal. Se encuentra en la base del encéfalo y controla la glándula pituitaria o hipófisis, concretamente a una parte de ella que veremos ahora después, que se llama la adenohipófisis. Y esta es la subdirectora de la orquesta. El hipotálamo, como ya dije, produce las neurohormonas, que viajan a la hipófisis para decirle qué hormonas trópicas tiene que producir. Algunas de estas neurohormonas son hormona liberadora de tirotropina, TRH, que estimula la liberación de hormona estimulante de la tiroides, TSH, por parte de la hipófisis. Hormona liberadora de corticotropina, CRH, que estimula la liberación de la hormona adrenocorticotropa, ACTH, por la hipófisis. Hormona liberadora de las gonodotropinas, GnRH, estimula la liberación de las hormonas folículo estimulante, FSH, y luteinizante, LH, por la hipófisis. Hormona del crecimiento, GH, que estimula la liberación de la hormona del crecimiento, GH, por la hipófisis. Dopamina, que inhibe la liberación de prolactina por la hipófisis. Y la somatostatina, que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento, GH, y la hormona estimulante de la tiroides, TSH, por la hipófisis. Muy bien, ahora sí que sí. Vamos con las glándulas verdaderamente endocrinas y sus hormonas. Estas glándulas son los músicos de la orquesta, las verdaderas glándulas endocrinas. Primero, la hipófisis. Ya os he dicho que es la glándula más importante del sistema endocrino, ya que controla a otras glándulas. De hecho, se le llama la glándula directora o la glándula maestra. Se divide en dos partes. Una parte es el lóbulo anterior o adenohipófisis. Justamente esta parte es la que va a controlar al resto de las glándulas endocrinas. Produce y libera hormonas trópicas que regulan a otras glándulas, ya lo hemos dicho. Algunas de estas hormonas trópicas son las siguientes. La hemos nombrado antes, pero porque los neurotransmisores, o sea, las neurohormonas del hipotálamo afectan a estas hormonas trópicas, por eso las hemos nombrado antes, pero ahora las nombramos como parte de las hormonas que fabrica la adenohipófisis. La hormona estimulante de la tiroides, TSH, que son las que estimulan la producción de hormonas por la glándula tiroide, o sea, la TSH de la hipófisis va a viajar hasta la tiroides para que ésta fabrique lo que tiene que fabricar. Hormona adrenocorticotropa, la ACTH. Esta estimula la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. Las hormonas folículo estimulante, FSH, y luteinizante, LH, que controlan las funciones de los ovarios y los testículos. La prolactina, que estimula la producción de leche materna después del parto. Y por último, la hormona del crecimiento, la GH. Esta hormona hipofisiaria es algo diferente a las que he nombrado antes. No actúa sobre otra glándula endocrina, sino que actúa directamente sobre órganos diana, como los huesos, los músculos, el hígado o el tejido adiposo. Lo que hace es estimular el crecimiento, especialmente durante la infancia y la adolescencia. La otra parte de la hipófisis se llama lóbulo posterior o neurohipófisis. Esta parte de la hipófisis no fabrica ninguna hormona, solamente almacena y libera hormonas producidas por el hipotálamo. Estas hormonas que se produjeron en el hipotálamo y que se almacenan en la neurohipófisis son la oxitocina, que estimula las contracciones del útero durante el parto, también libera la leche materna y también influye en las contracciones uterinas durante el orgasmo y durante el parto, como he dicho antes.
La vasopresina, que también se llama hormona antidiurética. Esta hormona regula la cantidad de agua en el cuerpo y la presión arterial. Actúa a nivel de los riñones, ¿vale? Provocando la concentración de la orina, o todo lo contrario. Vale. Segundo, la epífisis o glándula pineal. Esta es otra glándula endocrina. Se encuentra en el centro del cerebro y produce melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño-vigilia. La melatonina es una hormona que contribuye a que nos entre sueño. Su producción aumenta cuando disminuye la intensidad de luz al anochecer. Tercera, la tiroides. La tiroides es una glándula endocrina que se encuentra en el cuello, justo debajo de la laringe. Produce hormonas tiroideas, que son las principales, la T3, que se llama triiodotironina, y la T4 o tetraiodotironina o simplemente tiroxina. En realidad, la T3 o triiodotironina es un precursor de la tiroxina. Las dos regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Además de la T3 y T4, la tiroides también produce calcitonina. Esta hormona ayuda a regular los niveles de calcio en la sangre. Cuando los niveles de calcio son altos, la calcitonina actúa para disminuirlos, promoviendo la absorción de calcio por parte de los huesos y reduciendo su liberación desde los huesos hacia la sangre. 4. La siguiente glándula es la paratiroides. En realidad son 4 pequeñas glándulas que se encuentran detrás de la tiroides. Producen la hormona paratiroidea, PTH, o también llamada paratormona, que regula también los niveles de calcio en la sangre junto con la calcitonina. De hecho, hace justo lo contrario que la calcitonina, es decir, aumenta promoviendo la liberación de calcio en los huesos hasta la sangre. Ay, qué mal lo he dicho. A ver, la paratormona lo que hace justo lo contrario de la calcitonina porque en vez de disminuir los niveles de calcio, los aumenta. Lo que hace es hacer que se libere ese calcio de los huesos y que pasen a la sangre, cuando es necesario, claro. Así que entre las dos pues van regulando ese equilibrio. 5. Las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran encima de los riñones. En las glándulas suprarrenales se distinguen dos zonas, la corteza y la médula adrenal. En la corteza adrenal se producen varias hormonas como el cortisol, que ayuda a manejar el estrés aumentando la concentración de glucosa en sangre, la aldosterona, que regula la presión arterial, y hormonas sexuales como ciertos andrógenos débiles y una pequeña cantidad de estrógenos que intervienen en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. A ver, hay que decir que las hormonas sexuales en realidad van a estar producidas sobre todo en las gónadas, que ahora después hablamos de ellas, en los óvulos, o sea, en los ovarios y en los testículos, pero que sepáis que también en las glándulas suprarrenales, en la médula, pues se fabrican, o sea, en la médula no, en la corteza, ¿vale? Pues se fabrican también un poco de estas hormonas sexuales. Por otro lado, en la médula adrenal se sintetizan la adrenalina y la noradrenalina, que preparan al cuerpo para la acción, desencadenando una serie de cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, o por ejemplo la redirección del flujo sanguíneo desviando la sangre desde las partes no esenciales, como el aparato digestivo o reproductor, hasta las esenciales para la acción, como son los músculos. Por supuesto, estas hormonas también estimulan la liberación de glucosa desde el hígado y hace que el sistema nervioso esté, digamos, más atento. 6. El páncreas. El páncreas es una glándula que se encuentra en el abdomen. Es una glándula mixta, es decir, tiene una parte exocrina que segrega el jugo pancreáticos para la digestión, que eso ya lo vimos, pero también tiene una parte endocrina, los islotes de Langerhans, que produce insulina y glucagón. Estas hormonas regulan los niveles de glucosa en la sangre. La insulina disminuye la glucosa en sangre, favoreciendo su entrada en las células, donde se utilizará en las mitocondrias o donde se almacenará para ser usada más tarde, como en el caso de las fibras musculares. Y el glucagón hace lo contrario, aumenta la concentración de glucosa en sangre,
liberando glucosa almacenada en el hígado en forma de glucógeno. El glucógeno se pone en marcha, el glucagón se pone en marcha en situación de ayuno o en otras situaciones en las que el cuerpo necesita energía rápidamente, como durante el ejercicio intenso. 7. Los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas. Son glándulas que se encuentran en la pelvis y producen estrógenos y progesterona y algunas más. Estas son las principales. Hormonas que controlan el ciclo menstrual y el desarrollo de las características sexuales femeninas. Cuando estudiemos la reproducción os hablaré con más detalle de estas hormonas. Y en el caso masculino encontramos pues la última glándula de la que os voy a hablar, los testículos, que son las gónadas masculinas, se encuentran en el escroto y producen la testosterona y otras, pero esta es la principal, la hormona que controla el desarrollo de las características sexuales masculinas y la producción de espermatozoides. También hablaremos con más detalle de esta hormona cuando lleguemos al reproductor. Y ahí lo tenéis. Cada glándula y sus hormonas son un instrumento en la orquesta de tu cuerpo, y el hipotálamo es el director que se asegura de que todo funcione en armonía. Igual que os dije en el capítulo del sistema nervioso, para no hacer aún más largo este capítulo, voy a dejar para el siguiente hablaros sobre algunas enfermedades que afectan a las glándulas endocrinas. Así que, hasta entonces, estudiad bien.